Bienvenidos a esta nueva clase del curso Medicina y Salud, en la cual vamos a dedicarla a hablar de algo que es propio de mi especialidad y que da mucho juego en la práctica clínica hoy en día. Vamos a hablar en torno a la bacteria Helicobacter pylori. Helicobacter pylori porque da mucho juego en las consultas de atención primaria, del hospital. Hay mucha confusión al respecto y vamos a tratar de aclarar a lo largo de esta clase qué papel pinta, qué hace ahí esa bacteria y qué hay que hacer con ella, si es que hay que hacer algo. Bien, la bacteria Helicobacter pylori vino a identificarse allí por los años 80, finales de los 80, se vio pues que en el estómago de la gente había un bacilo, una bacteria así alargada, con flagelos, con pelillos, en el moco del estómago. Una bacteria es una estructura muy pequeña, de 0,2 micras, de tamaño más o menos de una mitocondria, y los patólogos empezaron a interesarse, les llamó la atención qué pintaba aquello allí, si siempre había estado o si no. Y bien, pues por aquel entonces estamos hablando de los años 80, del milenio pasado, no hace mucho, pero es el milenio pasado. Los más mayores recordarán que había mucha gente ulcerosa, había gente que tenía úlcera de estómago, que además, úlcera duodenal, que se abría típicamente en primavera y otoño, gente que siempre andaba con la cara así desencajada, la cara de ulceroso, típica que venía reflejada en los libros de medicina, y que estaban a todas horas con el bote de bicarbonato, que se lo comían a puñados, o de leche, no había Tetrabrix, pero bueno, todos siempre a todas horas bebiendo leche, que eran las maneras que se tenían de neutralizar el ácido gástrico con la idea de disminuir la agresividad que el propio ácido estaba causando en el estómago y en el duodeno. Entonces, en antaño había muchos ulcerosos, había mucha gente con úlcera gástrica o duodenal, que además pues no podían tomar aspirina, no podían tomar antiinflamatorios, si tomaban comidas un poquito especiadas lo pasaban fatal, y bueno, pues muchos de ellos se operaban. Recordaréis que muchos se operaban y ahora apenas se operan gente por una úlcera gástrica o una úlcera duodenal. Y esto ha supuesto un cambio de paradigma, un cambio de conducta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que antaño hubiera todo un capítulo dentro de la patología del aparato digestivo? En la parte quirúrgica, en la patología quirúrgica, hablábamos de las aplicaciones o las técnicas quirúrgicas para el manejo de la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Había cosas que ya pertenecen a la historia de la medicina, que los cirujanos de ahora pues no les enseñan a hacer, se estudia como que forma parte del pasado, pues era la vagotomía troncular, la piloroplastia, la vagotomía supraselectiva. Eran técnicas quirúrgicas que lo que trataban era de disminuir un poquito el estímulo nervioso sobre el estómago para con eso disminuir la cantidad de ácido que el estómago producía y de esa manera limitar el daño que el ácido estaba provocando. Había un axioma que decía, donde no hay ácido no hay úlcera. Pero, ¿qué pasa? Porque el estómago en condiciones normales, un estómago normal, un estómago sano, produce ácido. Y entonces la condición normal del estómago es tener ácido para ayudar a la digestión de los alimentos. ¿Por qué en algunas personas resultaba su propio ácido tan agresivo que le provocaba una úlcera y que tenía que llevar a la inhibición del ácido? Bueno, por aquel entonces también empezó a salir el famoso omeprazol. El omeprazol es un fármaco que revolucionó también el manejo de los problemas que en el estómago daban el ácido. Y a lo mejor los que ya tiraban de exceso no quería decir nombres comerciales, pero el Almax, ¿no? O que tiraban en exceso de bicarbonato, pues oye, descubren el omeprazol, un medicamento que les quita el ácido. Y eso dicen, pues ha sido un gran avance. Pero por entonces también salían las voces agoreras que decían, quitar el ácido del estómago, los inhibidores de la bomba de protones, que así se llaman los fármacos de la familia del omeprazol. Fijaros qué nombre, inhibidor de la bomba de protones. Pues claro, estos, los más alarmistas decían hace 40 años, esto va a conllevar, quién sabe qué, porque estamos modificando las condiciones naturales del estómago, que es tener ácido. Bien,
Entonces, claro, había dos manejos, por decir así, de la úlcera gástrica o la úlcera duodenal, que todos iban encaminados a disminuir la cantidad de ácido, bien por el novedoso omeprazol que había salido. Antes del omeprazol, ya digo, pues los antiácidos tipo Almax, o la ranitidina, que nos la han quitado recientemente, poco antes de la pandemia, o famotidina, los anti-H2, se llaman anti-H2 porque son fármacos que van contra el receptor 2 de la histamina, y estos disminuyen un poco o bastante la cantidad de ácido que el estómago produce, mientras que el omeprazol lo hace totalmente. Entonces, digamos que es una cuestión de grado, de rango, de porcentaje de eficacia, ¿no? Mientras que la ranitidina o famotidina, los anti-H2, quitan parte del ácido, algunos en gran medida, depende de la dosis. El omeprazol y sus congéneres lo hacen pues casi totalmente, ¿no? Pero claro, no dejan de ser condiciones, vamos a decir, un poquito extrañas o anómalas, ¿eh? Algo estamos modificando. Y sobre todo, ¿por qué motivo el ácido gástrico es tan lesivo? Bueno, lo tratábamos, insisto, o bien con pastillas o con medicamentos, o bien en algunos casos era tan refractario el asunto, tan poca respuesta a la medicación, o hacían tantas complicaciones, las úlceras gástricas, las úlceras duodenales, sangrados digestivos, perforaciones, estrecheces a la salida del estómago, lo que eran los bulbos, el bulbo postulceroso, que es, digamos, una deformidad que se da a la salida del estómago como consecuencia de tener tantas úlceras. Claro, influía también el factor estrés, el factor tabaco, el factor alcohol, los otros fármacos, los antiinflamatorios, el café, en fin, muchos factores irritantes del estómago. Y en esto aparece el papel del Helicobacter pylori. Llama la atención de algunos patólogos, los patólogos son los que miran los trocitos de paciente al microscopio, las biopsias, y dice, uy, ¿esto qué pinta aquí? Y empiezan a correlacionar la presencia de esa bacteria con la producción o la presencia de las úlceras gástricas y las úlceras duodenales. Y dice, vaya a ser que tenga algún papel, porque es cierto que hay algunos pacientes ulcerosos en los que la presencia del Helicobacter se asocia a una inflamación marcada del estómago. Veían que a lo mejor otros tenían menos inflamación, aunque tuvieran el Helicobacter pylori. Lo veían ahí y dicen, pues parece que no hay tanta inflamación, y no tenían úlcera. Pero les llama la atención. Y entonces se empieza a hablar de que quizás Helicobacter pylori es un causante, un agente etiológico de las úlceras gástricas y las úlceras duodenales, de lo que es la enfermedad que se llama globalmente ulceropéptica. Y entonces, cuando esto irrumpe en el paradigma de la medicina, pues provoca no poca reticencia, como pasa siempre que viene un nuevo enfoque sobre el enfoque que ya tenemos. Estos cambios de paradigma suponen grandes crisis. ¿Por qué? Porque te orienta a que a lo mejor tienes que hacer las cosas de otra manera. Y entonces las técnicas quirúrgicas que se empleaban, la vagotomía, el Billrod 1, Billrod 2, son técnicas quirúrgicas de las que nos examinaban a los estudiantes de medicina. ¿Qué hacer? Manejo quirúrgico de la enfermedad ulceropéptica. Podía ser una pregunta de examen. Entonces, el manejo quirúrgico tenías que hablar de las distintas técnicas quirúrgicas, cuando se emplea una, cuando se emplea la otra, las complicaciones que pueden tener, etcétera, etcétera. Y esto, como digo, a día de hoy ya forma parte de la historia de la medicina, porque irrumpe la presencia de Helicobacter y vamos a ver qué papel juega Helicobacter pylori en la producción de estas lesiones y cómo el enfoque del manejo de la erradicación de esa bacteria ha modificado sustancialmente la evolución de los pacientes con úlcera gástrica y úlcera duodenal. Actualmente, como digo, rara vez encontraréis una persona que haya que haberle operado de este tipo de dolencias, operarle de una úlcera duodenal, una úlcera gástrica. Alguno ves que debuta con una perforación, pero son muy raros. Pero antaño en los hospitales había alas de hospital dedicadas solo a pacientes con enfermedad ulceropéptica que estaban pendientes de operarse. Y esto como introducción. Voy a empezar la siguiente parte contándoos una anécdota que supuso el cambio de paradigma, porque ahí, en fin, fui represaliado, pero esto ya
os lo cuento en el siguiente apartadillo, ¿de acuerdo? Mientras me tomo un poquito de agua y vamos a la siguiente parte. Bien, estamos hablando del Helicobacter pylori en el papel que tiene en la enfermedad ulceropéptica. Pues era el año 1990, el año 90, 1990. El año 1990 yo estudiaba medicina y hacía un examen de patología quirúrgica. Y efectivamente, una de las preguntas que me cayó fue manejo quirúrgico de la enfermedad ulceropéptica. Y le conté pues, las técnicas, la vagotomía troncular, la piloroplastia, la vagotomía superselectiva, la antrectomía, Billroth 1, Billroth 2, la IDE-RUX en las complicaciones, las distintas cosas. Yo creo que hice bastante bien la contestación a aquella pregunta. Sin embargo, cometí el enorme error de, al final de la respuesta, contar al cirujano. Sin embargo, recientemente se está hablando de la presencia de Helicobacter pylori como causante de estas lesiones, estas úlceras que estamos viendo, de manera que si esto es así, es posible que con la erradicación de esta bacteria se curen estas úlceras y no haga falta operarla y estos pacientes quirúrgicos pase a ser parte de la historia, no haga falta desarrollar estas técnicas quirúrgicas. Bueno, el último párrafo al cirujano le sentó bastante mal, de manera que evaluó bastante negativo esa respuesta y digamos que anuló todo lo que había contado anteriormente. De hecho, claro, cuando me llamó a su despacho, dice, pero qué salvajada se te ocurre decir que una bacteria causa esto, pero bueno, es que esto es una herejía, con lo bien que estaba todo escrito lo anterior, decía, lo estropeas al final digo, bueno, el tiempo dirá. Y el tiempo dice pues que efectivamente las técnicas quirúrgicas en las que yo estaba contestando en el año 1990 han pasado a la historia, no se hacen ya. ¿Por qué? Porque la bacteria esta sí se vio que guardaba una relación con la producción de úlcera gástrica, úlcera duodenal y gastritis crónica activa, que es, digamos, la antesala, es lo que llama, cuando hay una gastritis crónica activa, cuando hay actividad inflamatoria aguda, es que la bacteria está causando ahí un daño, está dando ferrete al estómago, al duodeno, y esto puede producir, si persiste, una úlcera. Y entonces salieron las primeras indicaciones de erradicación de la bacteria. Hubo una reunión en Maastricht 1, luego hubo Maastricht 2, Maastricht 3, o sea, los médicos aprovechamos las reuniones también para pelearnos un poco, hacer turismo, lo que sea, pero bueno, y entonces para aclararnos de qué hacer con esto. Bueno, la reunión de Maastricht 1 dejaba bastante claro que había evidencia de que la presencia de la bacteria era causa de úlcera gástrica, úlcera duodenal y gastritis crónica activa. Y también hablaba del linfoma MALT, que es un tipo de neoplasia más rara, más infrecuente, que puede acontecer en el estómago por estimulación persistente de la bacteria sobre los órganos linfoides que están en la pared del estómago. Es un tumor más raro, más infrecuente, pero se vio que también guardaba relación con esa bacteria ahí. De manera que sentaba la conveniencia de erradicar el germen, de quitarlo. ¿Cómo se quitan las bacterias? Pues lo que nosotros sabemos, con antibióticos. Y salió la famosa OCA. La OCA era omeprazol, claritromicina, amoxicilina. Este era el tratamiento inicial, la OCA. Pues con eso, dado durante 10-15 días, una semana al principio, bueno, fueron variando las pautas y veíamos que erradicando la bacteria, al paciente ulceroso, que había sido ulceroso toda su vida, se olvidaba por completo del problema ulceroso, no hacía falta operarle, no volvía a tener problemas derivados de las úlceras que tenía y que tanto le amargaban. Supuso, como digo, un gran avance, un cambio de paradigma muy importante. Y entonces fue cogiendo cuerpo progresivamente la convicción de que efectivamente esa bacteria en estos pacientes era muy lesiva y que convenía quitarla, porque quitándole la bacteria, pues se solucionaba gran parte del problema. Bueno, todo el problema referente, muy importante, a la enfermedad ulceropéptica, porque vamos a ver a continuación que luego trajo otras consecuencias.
Bien, entonces, claro, se va abriendo terreno que sí, que el Helicobacter es un gran patógeno, que hemos descubierto una causa de una cosa que antes llevaba a los pacientes a quirófano y ahora ya no. Claro, nos vinimos arriba, bueno, yo había terminado la carrera, no me dio para ir al profesor a decir, oiga, que tenía yo razón, pero bueno, no importa. Ahí están los hechos y ahí fue todo, cómo se va desarrollando. Entonces, claro, surge primero el reconocimiento a los primeros investigadores que pusieron en relación la bacteria esta en el estómago, Warren y Marshall, unos médicos, un patólogo y un internista australianos, que dieron la voz de alerta sobre esto y les dieron el premio Nobel. Los premios Nobel suelen llegar bastantes años después por los reconocimientos de algo que ha sucedido bastante antes. Bueno, les dieron el premio Nobel de Medicina y Fisiología, pues por el reconocimiento, pues que sí, el Helicobacter pylori es un germen que puede causar, es el agente causal de la úlcera gástrica, de la úlcera duodenal en el 98% de los casos y de la úlcera gástrica en un 60 y pico % de los casos. Bueno, era un gran avance de la medicina, en la que se vinculaba una patología sangrante del aparato digestivo con un germen, con una bacteria. Claro, de hecho, la OMS situó al Helicobacter pylori, y sigue situado, creo que desde el año 1984, la International Agency for Research of Cancer, pues, bueno, debió ser posterior, estableció que el Helicobacter pylori era un carcinógeno de tipo 1, quiere decir, con una probabilidad muy alta, es un agente causal del cáncer, al mismo nivel que el tabaco, puesto que algunas úlceras gástricas se malignizan, se vuelven malas, no así las duodenales, pero las úlceras gástricas se malignizan y hay algunos que dicen, no, ya nacen malas de comienzo. Y ahí está también el agente causal del Helicobacter pylori como posible inductor de estas neoplasias gástricas, reconocido ya en Maastricht 2, Maastricht 3, en las siguientes reuniones, que no pues no, es que es un agente que también puede causar cáncer, o puede inducir el linfoma MALT, M-A-L-T, que es el acrónimo de pues, un tumor linfoide asociado a mucosas. Bueno, tenía un papel patógeno, y además, como digo, al mismo nivel que el tabaco, o sea, que no era moco de pavo. De manera que ya entra la OMS pues a decir, oye, aquí hay un germen que puede provocar unas cosas muy serias. Claro, alerta, alarma, ¿no? Y ahora viene ya cuando digo, cuando se abre la caja de Pandora. Claro, tanto éxito habíamos logrado en vincular el Helicobacter pylori con la úlcera gástrica o úlcera duodenal, ya nos estamos cerrando las unidades quirúrgicas de sangrantes, ya no hacía falta operar sangrantes, íbamos erradicando el Helicobacter pylori y ya está, y el cirujano no tenía que operar esas cosas. Nos venimos arriba, qué gran avance la medicina, qué bien ha hecho todo. Oye, espera, a ver si el Helicobacter pylori también tiene relación con la depresión, o con la ansiedad, o con el líquen plano, o con otras con las enfermedades cardíacas. Entonces empiezan a surgir numerosos estudios tratando de ver si hay correlación o asociación entre la presencia del Helicobacter y otras dolencias. Y entonces, claro, nos vinimos arriba porque como habíamos conseguido tanto éxito, mira, a ver si el Helicobacter va a tener que ver hasta con los juanetes, ¿eh? Vamos a ver. Y se empieza a estudiar todo con todo, luego se va disipando, hombre, no es para tanto, no es la panacea, vale para el Helicobacter, vale para lo que vale, pero no es para tanto. Claro, entonces nos quedamos ahí un poquito, bueno, se baja un poquito el umbral, porque surgen, por ejemplo, los test diagnósticos. ¿Cómo diagnosticamos si está o no está el Helicobacter en el estómago de una persona? ¿Cuán frecuente es el Helicobacter? ¿Es igual por todo el mundo, por todo el planeta, en todos los países? ¿Todo el mundo qué hace? ¿Está el Helicobacter? ¿En todos los que lo tienen es malo? Y surgen numerosas preguntas y las vamos a intentar ir respondiéndolas para aclarar el papel del Helicobacter pylori. Como digo, inicialmente, sobre todo por las dolencias varias que se empiezan a poner ahí como que es la causa de todo. Bueno, pues no es la causa de todo, pero sí de bastante. Lo que pasa es que se ha convertido hoy más que nada en un factor de confusión. Lo que teníamos claro se ha difuminado. Y vamos a verlo a continuación para intentar aclararlo y rescatar lo que hay de útil en ello
y evitar lo que es espúreo, superfluo, contaminante. Lo vemos a continuación. Bueno, pues hemos dicho que el Helicobacter pylori, al ver que tiene una relación clara con las úlceras gástricas, úlcera duodenal, la gastritis crónica activa, el adenocarcinoma gástrico, o sea, el tumor gástrico, los cánceres gástricos, y el linfoma MALT, que es otro tumor gástrico, pues digo, oye, pues chico, pues vamos a ver si tiene que ver con más cosas. Bueno, se vincula todo con todo. Pero ¿cómo detectamos esa presencia del Helicobacter ahí? ¿Cómo sabemos si el Helicobacter pylori está o no está? Pues surgen rápidamente pues el test del aliento. El test de aliento, que lo habéis oído hablar algunas veces, a veces da ocasión a confusión. La gente cuando dice, voy a pedir un test de aliento, ya cada vez menos, ¿no? Pero claro, a veces la gente dice, sí, pídale un test de esos a mi marido que le huele mucho al aliento. Digo, no tiene nada que ver con la halitosis. Se llama un test del aliento porque este es en el que se analiza una muestra de aire expirado. Y básicamente consiste en lo siguiente. Como el Helicobacter pylori es un germen que tiene una propiedad muy interesante química, que es productor de ureasa, de una enzima que desdobla la urea, y es lo que le permite precisamente vivir en un medio tan ácido, es una característica que se aprovecha para hacer esta prueba. Es decir, ¿en qué consiste la prueba? Pues básicamente consiste en que inicialmente al paciente se le hace soplar en un recipiente para llenarlo de aire expirado. En ese aire expirado se va a medir la cantidad de carbono 13 que hay, que suele ser residual, basal, una cosa nimia casi despreciable. Y a continuación al paciente se le da de beber un producto que tiene urea marcada con carbono 13. Va disuelta en un vasito de agua, te lo tomas, pues lo toma el paciente, cae bien, te lo tomas y al cabo de un ratito vuelves a soplar. Vuelves a obtener otra muestra de aire, en la cual se mira también la cantidad de carbono 13 que hay. Claro, como uno se ha tomado urea marcada con carbono 13, si en el estómago de esa persona hay Helicobacter, va a coger la urea y libera el carbono 13, que sale por el aire expirado, sale a través de la sangre, sale por los pulmones, y entonces al medir la cantidad de carbono 13 en esa segunda muestra, dice, ¿cómo ha aumentado aquí con respecto a la del principio? Luego, algo tiene en el estómago que está desdoblando el producto que le hemos dado, lo está metabolizando y incrementa notablemente la producción de carbono 13 en esta segunda muestra. Cuando esa diferencia es significativa, dice, ya está, tiene usted Helicobacter pylori. UBT, que son las siglas en inglés, Urea Breath Test, la prueba de urea en aire expirado, positiva. Le da positivo. También se puede hacer tomando una muestra de biopsia del estómago, pero eso ya requiere hacer una gastroscopia, ¿no? Y luego, más recientemente, se desarrolló una prueba similar, pero para detección del antígeno en una muestra de heces. Pero bueno, es más engorroso porque hay que coger una muestra de heces. Entonces, básicamente tenemos varias maneras de indagar si hay o no hay Helicobacter pylori en el estómago de una persona. La más usual, la más frecuente es la prueba de aliento, esta que os he explicado con urea marcada con carbono 13, porque es cómoda, es sencilla, es inocua, es rápida y bueno, te da información. ¿Qué información te da? Pues si está el Helicobacter o no está, no te dice más. Si está o no está, es como tirar una moneda al aire, cara o cruz, tiene o no tiene Helicobacter. Es una prueba muy sensible y muy específica, o sea, es útil para decir eso y nada más, quiero recalcarlo, por lo que vamos a ver a continuación. Claro, siendo una prueba sencillita, bien aceptada por el paciente, pues no duele, rápida y que te da una información muy precisa, pues empezamos a hipertrofiarla, empezamos a pedirla con gran profusión y gran aceptación por parte de los pacientes. Quiero saber si tengo Helicobacter, porque yo he oído que dice la OMS que esto es un carcinógeno tipo 1 al mismo nivel que el tabaco. Claro, entonces uno va, y a veces es el propio médico el que toma la iniciativa, voy a pedir un test de aliento. Otra vez a petición, oiga, pídame un test de aliento porque mi vecino tiene esto. Digo, bueno, tiene esto. En España, la presencia de Helicobacter pylori en la población general es del 50%. La mitad de los españoles, estadísticamente, tenemos o tienen Helicobacter pylori en su estómago. ¡Jobar! ¿Qué me está usted diciendo? La mitad.
¡Jo! Y encima es un carcinógeno tipo 1. ¡Joder! Motivos para la alarma no faltan. Pero claro, tú dices, hombre, si la mitad de los españoles tiene Helicobacter pylori, ¿la mitad de los españoles va a tener cáncer gástrico o tiene cáncer gástrico? No, evidentemente no. La respuesta rotunda es no. Luego algo más aparte de tiene que haber, ¿no? Que sea un factor que pueda contribuir, y eso no tenemos duda, está claro, pero no es la única causa. Tiene que coexistir otra serie de factores adicionales. Lo que sí que hacemos en un paciente que o bien ha tenido él algún tumor gástrico o tiene antecedentes familiares de primer grado de haber tenido cáncer gástrico, si tiene Helicobacter, se lo quitamos porque pensamos que estamos eliminando un factor de riesgo adicional en esa persona. Es una de las causas, una de las indicaciones de erradicación de las cuales hablaremos más adelante. Bien, entonces, como vemos, es relativamente fácil diagnosticar si está o no está el Helicobacter. Otra prueba invasiva pues es coger una muestra por gastroscopia, una muestra del estómago, meterla en un pocillo que también tiene urea y ver si eso cambia de color, porque si cambia de color es que en la muestra que hemos metido está el Helicobacter. La más fiable, la más sensible, la más específica es la prueba de aliento, la más cómoda, la urea marcada con carbono 13 que uno se toma. Pero insisto mucho, vuelvo a decir, solo nos dice si está o no está el Helicobacter. Lo que no nos dice es si en caso de estar, está produciendo daño o puede producir daño, porque hay gente que lo tiene y no le provoca daño, ni le causa daño, ni le va a causar daño muy probablemente, que es una parte importante de esta clase que quiero recalcar, y por eso voy a ir muy despacito al respecto. Lo digo por lo siguiente, al abrirse la caja de Pandora que hemos comentado antes, de que el Helicobacter vale para todo, lo explica todo, pues no lo explica todo. Nos venimos arriba y tendemos a asociar la presencia de Helicobacter con casi cualquier cosa. Siendo así que la mitad de la población española tiene Helicobacter, hay que andarse con mucho ojo a la hora de filiar. Si lo que le pasa a un paciente es porque tiene Helicobacter, o el Helicobacter está y no tiene nada que ver con lo que al paciente le pasa, sobre todo si tiene dolencias de tipo digestivo. Lo digo porque con mucha facilidad los médicos, en atención primaria y en especializada, van buscando un cabeza de turco. Es que como y me hincho, tengo gases. Bueno, pedí un test de aliento, a ver. Entonces, si el Helicobacter positivo, pues nada, los gases suyos son por el Helicobacter y no tiene nada que ver. O la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es muy frecuente. Tiene un 15% de la población española, ya hablaremos de ella en alguna otra ocasión, que le sube el ácido porque tiene una hernia de hiato, tiene cardias incompetente. La presencia o ausencia de Helicobacter pylori no juega ningún papel significativo en ese fenómeno del reflujo. Pero hay médicos que tienen, pues por eso tiene reflujo, porque tiene Helicobacter, claro. Pues no es cierto. Pero entonces, si el test de aliento solo nos dice, Caro Cruz, si está el Helicobacter pylori o no, ¿cómo podemos saber si al que le da negativo, pues le da negativo, no tiene Helicobacter, está claro? Pero si le da positivo, ¿cómo sabemos si le está perjudicando o no, si le está causando algún daño? La única prueba fiable para eso es gastroscopia y toma de biopsias que se analizan, porque ahí es donde podemos ver si está el Helicobacter y el daño que pueda estar causando, si es más severo, si hay actividad inflamatoria aguda o no, etcétera, ¿no? O sea que por eso el mero resultado de un test de aliento es útil para ciertas cosas, pero no es definitivo a la hora de sentar la necesidad de erradicación. Muchos médicos, muchos sanitarios opinan que si está, siempre hay que erradicarlo. Eso es controvertido, porque estamos viendo mucho perjuicio a pacientes por erradicar un germen que no estaba causando actividad inflamatoria aguda. Y también vamos a hablar de eso, porque en medicina lo que no está indicado está contraindicado, y a veces queriendo hacer las cosas bien, metemos la pata. O sea, hay que afinar mucho sobre qué es lo que le pasa al paciente y si lo que le pasa pensamos que pueda estar causado por el Helicobacter. No podemos ser demasiado simplistas, buscar el primer cabeza de turco que aparezca y decir, pues va a ser esto, y meternos a un tratamiento que cada vez empieza a ser más agresivo porque cada vez se complica más
la erradicación, porque cada vez es más compleja la pauta de antibióticos que tenemos que dar para erradicarlo por fenómenos de resistencias bacterianas. Vamos a hablar de ello, sobre todo de no simplificar la conducta y en concreto en el colectivo de los niños. Muy importante lo que viene a continuación. Decíamos que el Helicobacter pylori se ha vinculado con algunas enfermedades patológicas del aparato digestivo muy claramente, pero con otras puede guardar una cierta asociación y con algunas y con muchas de ellas no tiene ninguna relación. Desde mi punto de vista se está proliferando, haciendo, no sé si, no quiero creer que de forma inconsciente, mal las cosas, porque la simplificación en las consultas de medicina por las prisas son malas. Las prisas son para los malos toreros y los ladrones. Vamos a poner el caso, no es utópico, es real, pasa con mucha frecuencia, por desgracia, que veo muchas veces en consulta. Yo no soy pediatra, yo no me dedico a ver niños de entrada, pero a veces sí me llegan niños que han sido previamente evaluados en consultas de atención primaria por pediatría, ¿no? Y voy a poner el prototipo de una consulta básica, elemental, que a veces me vienen, que viene un niño, bueno, lo traen sus padres, a los padres les veo cara desencajado, al niño también a veces, y me cuentan una historia parecida a esta. Mire usted, hemos ido porque el niño hace 4 meses que está muy mal del estómago, pero va de mal en peor. Fuimos al pediatra, y el pediatra, pues claro, directamente pues le pidió un test de aliento. Le pidió un test de aliento y le dio positivo. Me dijo, tiene Helicobacter. Entonces le dio un tratamiento para quitarle el Helicobacter pylori. Y claro, digo, pero al niño le dolía el estómago. Sí, todos los lunes por la mañana le dolía mucho el estómago, o sea, solo los lunes. A ver si que va a haber un matón en clase y no quiere ir al cole. No, los lunes y tal. Pero bueno, esto fue al principio, ahora ya le duele todos los días. Ah, bueno, vale. Entonces, bueno, pues el pediatra le pide un test de aliento, o su médico de cabecera, y claro, si da positivo, ¿qué haces? Pues darle tratamiento antibiótico, porque si no, ¿para qué le has pedido el test de aliento? ¿Me explico? Si lo has pedido es por algo. Le da positivo. Bueno, pues nada, antibióticos. Y le da una pauta de antibióticos que ya le caen al niño de aquella manera, no le caen del todo bien. Si el niño no estaba malo porque lo estaba fingiendo, ahora sí empieza a estar mal. Oye, pues, ¿qué se suele hacer después de hacer un tratamiento erradicador? Verificar si el germen se ha ido o no se ha ido. Y esto se suele hacer más o menos a las 3-4 semanas de haber acabado el tratamiento antibiótico. Haces una prueba de aliento, un test de aliento, de esos que hemos hablado antes. Y entonces te da positivo o negativo. Hombre, si da negativo, bueno, pero es que dio positivo. Oiga, doctor, es que después del tratamiento aquel dio positivo. Y entonces el pediatra sí nos dijo, bueno, pues va a haber que darle un segundo tratamiento antibiótico, un tratamiento de rescate, de segunda elección, que normalmente son más agresivos que el primero, o sea, más intensos en cuanto a los antibióticos que se emplean. Claro, el niño, pues como digo, a lo mejor no estaba mal, lo estaba fingiendo de entrada, ya empieza a estar mal por lo que mal que le ha caído el primer tratamiento antibiótico, pero le exponen a un segundo tratamiento antibiótico y esto ya sí que le remata. Claro, el pediatra está ahí cruzando los dedos, rezando para que le dé negativo el siguiente test de aliento, pero está aquí que no, que el otro test de aliento le vuelve a dar positivo después del segundo tratamiento erradicador, intento de erradicación. Claro, el niño ya sí que está demacrado, está mal porque ya tanto antibiótico le ha deteriorado un poquillo por dentro, le ha dejado las tripas revueltas, etcétera, ¿no? Y también están desencajados los padres, que están viendo que efectivamente su niño se lo está comiendo una bacteria por ahí dentro, al pediatra le perciben cada vez más nervioso y al pediatra pues termina diciendo, bueno, pues que te vea el de digestivo, ¿no? Que te vea el de digestivo. Y así es como los ves a veces en la consulta. Es un padre muy preocupado porque su niño se lo está comiendo una bacteria, el niño ya con cara de que efectivamente está un poquito afectado porque lleva 2 tratamientos antibióticos, por no haber dicho hace 4 meses que en realidad no quería ir al cole porque había un matón en su clase, por ejemplo, o algún conflicto de esos. En fin, le dolía el estómago, hemos pedido un test de aliento, ha salido positivo y nos hemos metido en un berenjenal. ¿Qué hacemos con ese niño? Pues gran problema. Bueno, os hablaré de la solución, se los lo he contado a los padres, tiene fácil solución.
Fácil relativamente, porque la naturaleza de los niños es muy plástica, ¿no? Pero ese niño de entrada ya se ha ganado una gastroscopia, ya sé que hay que mirarle el estómago por dentro para poder asegurar a sus padres que el helicobacter no se está comiendo al niño por dentro, básicamente para eso y para más cosas. A veces te encuentras que es chavales que tienen problemas de gastritis o de úlcera, muy rara vez, y generalmente suelen estar asociados a conflictos familiares también, porque es otro factor asociado. Los niños que sufren patología ulceropéptica en general tienen un ambiente familiar un poquito tenso por las circunstancias que sean. Es un factor también a tener en consideración. Pero como veis, la presencia del Helicobacter pylori per se, documentada por un test de aliento, como os digo, es tirar una moneda al aire, es cara o cruz. Muchos médicos, cuando disponen de poco tiempo en su consulta, pues ya está. Que me duele el estómago porque cuando como coliflor parece que se me hincha la tripa, o tengo sensación de digestiones lentas, pesadas, o tengo a la hora de cenar todavía tengo la comida por ahí dando vueltas. Le voy a pedir un test de aliento. ¿Por qué? Bueno, es rápido, se escribe rápido, vas a perder al paciente de vista entre que se hace la prueba y tiene el resultado, pues un mes, ya está. Además, el paciente lo acepta muy bien porque se lo han hecho a su vecino, entonces por fin a mí me van a pedir también un test de aliento. ¡Ay, qué bien! Fíjate, ya estoy al mismo estándar. El médico se ha quitado al paciente por lo menos un mes, ese resultado va a ser muy sencillo de interpretar, positivo o negativo. Si es negativo, chico, se nos ha pinchado el globo, no era lo del Helicobacter lo de tu molestia, me cago en la mar. Pero si sale positivo, esa es la causa de tus males, hombre, y hay que zurrarle. Y luego puede ser que fruto de ese zurrarle con antibiótico haya mejoría o no. A veces no hay mejoría y no solo no hay mejoría, hay empeoramiento, y empeoramiento significativo. Porque como digo, los médicos lo que sabemos hacer es tratar las infecciones bacterianas con antibióticos, y los antibióticos tienen efectos secundarios. Antibióticos de amplio espectro. Os he dicho que en la historia de esto de la erradicación empezamos con un tratamiento que era la triple terapia. La triple terapia se llamaba porque, bueno, pues era omeprazol, o sea, siempre en los tratamientos iba un inhibidor de la bomba de protones, un fármaco que quita el ácido, para que los antibióticos puedan actuar con más eficacia sobre la bacteria, y se daba amoxicilina y claritromicina, y ya está. Con esa pauta, que es relativamente sencillita, se erradicaba un porcentaje alto, por encima del 90% de Helicobacter, de gente con Helicobacter. Como digo, si la indicación de erradicación era correcta, pues el paciente encontraba una mejoría bastante grande, pero si no, pues decía o ni fu ni fa, no me ha ido especialmente bien, o incluso me encuentro peor, porque a lo mejor se le habían añadido los efectos secundarios de un tratamiento que no estaba demasiado indicado, o podía no estar tan indicado. Claro, al aparecer, al prodigarse en exceso este tipo de tratamientos, ¿qué sucede? Cuando se dan muchos antibióticos y no se dan con la pauta adecuada, se hacen los tratamientos a medias, pues enseguida aparecen resistencias bacterianas. Los gérmenes terminan siendo pues resistentes y hay que aumentar la potencia. Normalmente añades o cambias antibiótico o añades otro, añades la triple, no, la cuádruple terapia. Algunas ya hay pautas de quíntuple terapia, aparecen tratamientos combo donde se mezclan este con el otro, con el de más allá. En fin, va modificándose la pauta de erradicación. Incluso se llegan a hacer tratamientos a la carta. A la carta quiere decir, pues mire, no queda más remedio porque usted ya ha hecho varios intentos de quitarle la bacteria que cogerle una biopsia de su estómago, cultivar esa biopsia en un medio de cultivo, a ver si nos crece la bacteria, que no es fácil que crezca el Helicobacter pylori, es difícil de cultivar, y si conseguimos que crezca, la enfrentamos a distintos discos de antibióticos, lo que se llama un antibiograma, pues para ver a cuál es más sensible su bacteria, y le hacemos un tratamiento a la carta, le hacemos un tratamiento a medida para usted. En algunos casos hay que llegar a eso. Hay que hacer un tratamiento, una pauta antibiótico a la carta para esa persona, o introducir fármacos antibióticos lansatipin, o sea, es que son algunos, estamos resucitando algunos fármacos que son a lo mejor para indicación, pues para tuberculostáticos y tal, buscando pautas para tratar a aquellos pacientes que las pautas normales no consiguen quitar el germen. ¿Cuán importante es quitar el germen?
¿realmente es necesario quitarlo? Pues ahí hay que afinar mucho, sobre todo en aquellos pacientes que así al tuntún han hecho una o dos, digo al tuntún, no lo han hecho porque el médico se lo ha indicado, no es que le haya salido al paciente. A veces el paciente presiona por ahí y el médico se deja convencer. Bueno, pues venga, vamos a erradicarlo. Pero otras veces es iniciativa del propio médico. Dice, vamos a erradicarlo. ¿Cómo? ¿Que no se ha erradicado la tercera? Vamos a buscar otro cóctel de antibióticos hasta que al final echemos el Helicobacter de España. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de cuáles son las indicaciones, que ya lo hemos mencionado a lo largo de esta clase, pero vamos a intentar sentarlas con un poquito más de claridad en el siguiente apartado. Puesto que el Helicobacter pylori es una bacteria muy presente en la población española, claro, la gente te pregunta, ¿cómo se contagia? ¿Cómo se coge esto? Yo creo que una bacteria, un germen, que está en el 50% de los españoles, digamos que el contacto es universal. Todos estamos en contacto con todo. O sea, porque generar conductas evitativas. No te doy un beso porque tú tienes Helicobacter. A lo mejor tienes Helicobacter. Yo no cojo el vaso que tú has cogido. Tal. No está estudiado cuáles son los cauces claros de transmisión. Hay algunos estudios epidemiológicos que dicen que el agua, por ejemplo, en los países donde no hay buena potabilización de las aguas, pues a lo mejor el porcentaje de población con Helicobacter es más grande. Algunos estudios en Perú, pues si el 80% de la población, o en México, bueno, pues vale. Pero yo creo que el Helicobacter pylori es un germen universal. Todos estamos en contacto con el Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en algunos es dañino y en otros no? ¿Por qué en algunos está y en otros no? Es un misterio en el que influye también la situación idiosincrásica. Es decir, la susceptibilidad del individuo de albergar un germen y de cómo se lleva ese individuo con ese germen. Esto no es nuevo, esto es historia de la medicina. Quiere decir, el contacto, la convivencia entre los seres humanos y las bacterias es un hecho. Ya hemos dicho en otras ocasiones que un ser humano sin bacterias es inviable, no puede vivir. Necesitamos las bacterias para vivir. Claro, ¿en qué medida? Pues en la medida que nos ayudan o nos ayudamos mutuamente a desarrollar nuestras funciones fisiológicas. Si tú tienes una bacteria que te hace la vida imposible o te la puede hacer o te puede deteriorar o te puede matar, tienes que tratarla, tienes que tratar de quitártela de encima. Perdona que tosa un poco. La nueva ola, cuidado con la nueva ola. Bueno, entonces no podemos ser simplistas de pensar que porque hay una bacteria hay que quitarla, porque tenemos un montón, billones de bacterias pueblan nuestro cuerpo y la inmensa mayoría son útiles. Pero si detectamos que una simbiosis, una asociación no está siendo provechosa, quizá hay que romper esa sociedad. ¿En qué personas sabemos a ciencia cierta que no es bueno que haya Helicobacter pylori? Lógicamente, lo decíamos de inicio, en los que tenían úlcera gástrica, úlcera duodenal, veíamos que una vez roto el vínculo, desaparecida la bacteria, aquello se curaba. Digo, pues hemos ganado mucho. La gastritis crónica activa. ¿Cómo sabes si es activa o no? Pues por endoscopia y toma de biopsia que la vea el patólogo al microscopio. Actividad inflamatoria aguda es otra indicación, si está el Helicobacter por medio, de erradicación. Decíamos si había familiares de primer grado con úlcera gástrica, úlcera duodenal, cáncer gástrico. También hay indicación en esos casos de ofertar, en caso de que lo haya, tratamiento para erradicar la bacteria. Siempre advirtiendo que no es un tratamiento exento de efectos secundarios, luego hablaremos de ello. Pero sopesando que en su caso hay mucho más beneficio que perjuicio. Son pacientes que conviene hacer una aclaración de que no es un tratamiento inocuo, pero que en su caso concreto puede ser más beneficioso por los antecedentes personales, familiares o por su situación clínica. Y ahí es donde voy, que hay que extremar mucho el diagnóstico a la hora de saber si esa persona realmente estaría indicado a hacer un tratamiento o proponer un tratamiento de erradicación de la bacteria.
Y no prescribir tratamientos erradicadores al tuntún, pues al tuntún me refiero, pues porque se ha hecho un test de aliento y le da positivo. ¿Pero a usted le pasa algo? No, yo estoy bien, pero es que, como he oído tal, pero tiene antecedentes. No, si yo siempre he estado bien, pero es que, oiga, a mí me da mucha grima eso de pensar que tengo un germen por ahí dentro, ¿eh? Bueno, estoy caricaturizando lo que pasa en las consultas, pero es que es real. Esto pasa. De hecho, dentro de la mal que a veces lo hacemos los médicos, os he comentado en los apartados anteriores de las reuniones de Maastricht, que empiezan siendo muy restrictivas, diciendo, no, la indicación de erradicación esta y esta. Y progresivamente fueron aumentando en las siguientes reuniones, digamos, se fue haciendo manga ancha. Manga ancha quiere decir, bueno, pues ante la más mínima sospecha, pues tal. De hecho, en una de las reuniones de Maastricht aparece un apartado de erradicación, creo que es el F, que dice: se erradicará el Helicobacter pylori siempre a petición del paciente. Es decir, si a mí me viene, con arreglo a esos criterios, a mí me viene un paciente y digo, me he hecho un test de aliento, deme tratamiento para quitar esto porque me ha dado positivo. Y me acojo al apartado F de Maastricht 4, por decir, joder, entonces ya, pues nada, si hay un criterio que dice que siempre que el paciente pida los antibióticos hay que dárselos, ¿qué pinta el médico? Pues ya está, se lo sueltas, ¿no? Digo, pero yo no lo he indicado. No, pues yo, me da igual que usted lo vaya indicado que no, pero yo me acojo a mis derechos. Alguno viene así, pues ¿qué le vas a hacer? Yo no me lo tomaría, no lo veo indicado, se lo dices. Por eso hay mucha iatrogenia también institucional, o mucho metemiedo institucional para prodigar tratamientos erradicadores. Daros cuenta que si cunde el miedo en toda la población que tiene Helicobacter pylori, que es la mitad de la población española, y hay que hacer un tratamiento erradicador, fijaros que salen unos cuantos duros, unos cuantos billetes por medio, ¿no? En fin, hay muchos intereses crematísticos, pero no podemos perder de vista que los médicos lo que debemos buscar es la salud del paciente e informarles. Eso lleva tiempo. Primero hace falta conocimiento, segundo hace falta tiempo. Como ninguna de las dos cosas se prodigan, pues ¿qué te hace? Coges, tiras rápidamente una petición, venga, hagas este test y ya está, y ya veremos lo que pasa, porque si da positivo le voy a forrar antibióticos. Y ya tengo concluido el asunto con este paciente. Bueno, a ese paciente le estás medicando, le estás poniendo un montón de pastillas que muchas de ellas a lo mejor no le van a hacer falta. Claro, pero hay gente que sí que tiene indicación de erradicación. Hay gente que sí que lo tiene bastante, o sea, que su problema está muy vinculado a la presencia de la bacteria. Y a esos hay que tratarlos, o por lo menos recomendarles el tratamiento. Mira, yo creo que en su caso estaría muy indicado que hiciera este tratamiento de 10 días, de 15 días, con estos antibióticos. Sepa usted que esto no está exento de efectos secundarios. A veces, para minimizar los efectos secundarios, pues asociamos probióticos, bacterias, levaduras. Generalmente, pues las bacterias, si son probióticos de bacterias, a veces también se ven dañados por el propio antibiótico. Si son levaduras, pues resisten a la acción de los antibióticos, digamos, serían microorganismos beneficiosos que no son afectados por la acción de los antibióticos. Los antibióticos que vamos a dar para quitar el Helicobacter pylori. Bien, entonces, como digo, hay que afinar mucho la indicación de la erradicación y, lógicamente, hacer un seguimiento al paciente después de que le ha dado el tratamiento erradicador, verificar con una prueba de aliento si se ha ido el germen o no. Le preguntas, ¿qué tal le han caído el cóctel de antibióticos que le hemos endilgado? Me fui por la pata abajo, unas diarreas, unas cándidas, la boca se me puso, unos mareos, unas náuseas, estuve a punto de dejarlo. Bueno, la tasa de abandonos a veces está en torno al 10% de gente que, mire, que yo no puedo seguir con este tratamiento. Me ha dicho 10 días, pero vamos, por el cuarto día y estoy fatal. Y mucha gente tiene que abandonar porque no puede completar el tratamiento. Son minoría, pero se acuerdan, bueno, del médico, porque más o menos suele ser gente que además a lo mejor está bien de estado general, no tiene grandes molestias, y entonces vas y tú y le endilgas un tratamiento antibiótico que no lo entiende. O sea, cuando el paciente está mal, pues casi como que acepta cualquier cosa. Y fijaros, a lo mejor el paciente está mal porque tiene una enfermedad por reflujo, le quema malear de todo esto. Me he hecho un test de aliento y es positivo, Pues el médico va y dice, pues le voy a erradicar el Helicobacter para que se le pasen esas molestias. Mentira, no se le van a pasar. Se le pasan durante el tratamiento porque está tomando dosis dobles mañana y noche de inhibidores de la bomba de protones, que eso para el reflujo va muy bien.
pero así que deja el tratamiento, sigue el reflujo. Y además los antibióticos que me ha dado, ¡buah!, me han destrozado la tripa, estoy fatal. Entonces, claro, esa gente que no está bien hecha la indicación de erradicación, lo puedes convertir en un paciente crónico, porque a veces vemos pacientes que a raíz de un tratamiento de esta índole le cambian las tripas, dice, ya no he vuelto a ser igual, ya no he vuelto a ser el mismo. Y esto hay que pensarlo, porque a veces, insisto, hacemos más iatrogenia queriendo hacer bien que la utilidad que le estamos reportando. De ahí la importancia, insisto una vez más, en asegurarse bien de la necesidad de erradicación. Y con esto voy a abordar el último apartado de esta clase, que es referente a los efectos secundarios, que siempre hay que tenerlos en cuenta. Helicobacter pylori en el estómago. ¿Cuánta gente está recibiendo o ha recibido o va a recibir tratamiento para erradicar su Helicobacter pylori de su estómago? Incluso a veces te encuentras gente que dice, mira, vengo porque ya llevo 2 tratamientos, los 2 estándar que hay, y con ninguno de los 2 he podido quitarlo. Vengo a ver si me da algo para quitarlo. Y yo le digo, ¿realmente es necesario quitarlo? Dice, hombre, vamos a ver, no me diga esto ahora, después de los 2 intentos que llevo ya aquí sufriendo la intemerata, ¿me va usted a mí a decir que a lo mejor no hace falta? Digo, sí, se lo voy a decir. Y le haces una historia clínica, dice, ¿y usted por qué? ¿Cómo empezó esto? Pues así, asado, tal, no sé qué. Pues yo fui porque se me hinchaba la tripa, entonces el médico... Historias de estas parecidas a las que contaba antes del niño, ¿no? Dice, y entonces me dio un tratamiento y otro. Digo, pero usted le ha mirado el estómago, ¿sabe si realmente...? No, eso nunca, pero yo es que estoy muy mal, hago unas digestiones yo muy malas. Bueno, pues vamos a empezar mirando el estómago, ¿no? Porque a lo mejor sí, vemos un estómago que tiene el Helicobacter y está ahí, salen las biosas, pero aquí no hay inflamación activa. El Helicobacter aquí ni pincha ni corta en lo que usted tiene. ¿Cómo? ¿Que lo puede dejar? Sí, desde mi punto de vista yo creo que no es el causante de sus males. Pues a mí nadie me ha dicho eso. Bueno, pues ya se lo digo yo. Este Helicobacter no guarda relación con sus molestias. Esto de empecinarse en quitarlo no lo veo adecuado. Otras veces sí, otras veces dice, uy, hay una actividad inflamatoria aguda y el Helicobacter pylori está causándola. Pues en esos casos, vamos a ver qué pautas de tratamiento ha hecho usted y tengo que buscar pautas alternativas, que las hay, son más infrecuentes. O mire, es que mi hermano gemelo y mi tío murieron de un cáncer gástrico. Pues entonces usted tiene una indicación clara de quitarse esto. Pues vamos a seguir buscando pautas para intentar quitárselo. Los médicos, lo he dicho ya en varias ocasiones en esta clase, tratamos las infecciones bacterianas con antibióticos. Luego, como estamos en un curso así, open, abierto a todas las mentalidades, pues siempre hay gente que dice, pues oiga, es que los antibióticos, en realidad la Big Pharma es muy malo y entonces lo mejor es no tomar tanto antibiótico y entonces lo mejor es tal. Bueno, y se puede erradicar el Helicobacter pylori, también dicen los productos más raros o más extraños. Digo, bueno, pues yo no conozco estudios que avalen esa eficacia, pero si usted me dice que lo quitó así, pues yo cualquier cosa me vale. Hay gente que dice, pues no, con dientes de ajo, te tomas ajo por la mañana y como tiene propiedades antisépticas se va. Bueno, yo he de reconocer que no, vamos a ver, no soy reacio a las cosas que funcionan, vengan de donde vengan. Y os voy a confesar, me presenté en un congreso, en una ocasión, pues una serie clínica de pacientes que tenían Helicobacter pylori, que tenían indicación de quitárselo y habiendo hecho los 2 tratamientos estándar que no se había quitado, pues tenían un Helicobacter pylori que se llama recalcitrante. Hay gente, muy poquitos, que por las circunstancias que sean, tienen que convivir con el Helicobacter a unas sabiendas de que es un germen que esa asociación le puede derivar en algo peligroso para el futuro, y a esos pacientes los sometes a un control un poquito más estrecho, de vigilancia endoscópica, clínica, analítica, etcétera, ¿no? Pero, bueno, porque sabes que no lo has podido quitar. Bueno, pues yo en un congreso sí presenté una serie de 19 pacientes que yo tenía recalcitrantes, 19 pacientes que habían hecho los tratamientos estándar para quitarse el Helicobacter, que tenían indicación, desde mi criterio que os he explicado aquí, de quitarse el Helicobacter, no por... Si veo un paciente que no tiene indicación y ha hecho tratamiento, le disuado de que siga haciendo tratamiento, digo, mira, si es que este Helicobacter no hay que tocarlo. Pero en estos 19 pacientes que presenté, sí vi que había indicación de erradicarlo. Y con la terapia convencional no se lograba. Y entonces había aplicado un remedio
que me había llegado por ahí, por conocimiento, un paciente que me dijo, oiga, también había hecho tratamientos antibióticos, no había conseguido quitar, y me vino con un test de aliento negativo. Dice, mire doctor, ya está, lo he quitado. Digo, ¿y cómo lo has hecho? ¿Qué antibióticos has tomado? Digo, no, he tomado esto. Pum, puso un frasco encima de la mesa, un líquido, que era extracto de semillas de pomelo. Digo, pues esto no lo había oído nunca. ¿Pero te ha funcionado? Sí, solo esto. ¿Y cuánto tomas? 20 gotas cada 8 horas, 10 días. Digo, ¿por qué eso? Digo, porque me dio la gana. Digo, ¿no lo habías visto tú en ningún lado? No, pero me tomé 20 gotas cada 8 horas durante 10 días y luego me hice el test de aliento y mire, negativo. Con la de veces que te había dado positivo el test de aliento después de tanta intento. Pues mira, me alegro. Y tomando nota de aquello, pues claro, tiré de la hemeroteca donde tenía yo mis pacientes recalcitrantes. Digo, oye, tengo un producto que se compra en herboristerías de extracto de semilla de pomelo que a lo mejor te va bien. Pero oiga, si usted no cree, no, yo no creo en estas cosas, pero oye, va a haber uno diciendo que le ha funcionado, vamos a hacer la prueba. Y recluté 19 pacientes. Se lo tomaron los 19 pacientes y volví a hacer el test de aliento. De esos 19 pacientes, a 10 les dio negativo y a 9 les dio positivo. Seguían teniendo el Helicobacter. O sea, no lo erradicaba todo, pero a la mitad de la gente sí. Y a la mitad de la gente, además, que era refractaria a los otros tratamientos convencionales. Yo esto lo presenté en un congreso, por decir, bueno, y todos, yo pensando, digo, uy, pues bien, ha descubierto una cosa alternativa que puede funcionar, pero generó total indiferencia. Decía, pues chamanismo. Bueno, chamanismo no, si funciona, pues quizás sea una alternativa. Como veis, yo lo que voy buscando es indicación, si está indicado o no, advertir de efectos secundarios. Siempre empiezo utilizando pues la terapia antibiótica que se recomienda de forma estándar, la cuádruple terapia, bien sea en el combo, bien sea en productos sueltos, porque se puede dar en 3 antibióticos sueltos o en uno que los tiene así todos juntos en una sola pastilla, en una sola cápsula. Y advertir a los pacientes de que esos tratamientos tienen efectos secundarios, de disbiosis, ese término que ya lo he criticado en otras veces, pero yo también lo utilizo. Bueno, desajusta la flora intestinal, seguro, porque son antibióticos de amplio espectro, pueden hacer que sobrecrezcan las cándidas y muchos efectos secundarios descritos que, como decíamos, en algunos casos llevan al abandono del tratamiento, a no completarlo, porque es que no puede el cuerpo. Y lo que hay que hacer es verificar que el tratamiento ha sido exitoso para erradicar el Helicobacter y comprobar si clínicamente ese paciente ha experimentado una mejoría notable o significativa de las molestias que tenía. Porque claro, a veces, pues sí, pues lo hemos erradicado, ahora ya es el test del aliento negativo, pero oiga, yo sigo igual. Sigo con las mismas molestias. Entonces el médico muchas veces se encoge de hombro y dice, pues no sería del Helicobacter, será de otra cosa, porque claro, el Helicobacter ya no está, pues será de otra cosa. ¿Veis en esta clase que hemos hablado de Helicobacter pylori el juego que da desde su descubrimiento, su vinculación con alguna patología seria del aparato digestivo, ese lanzarse, cualquier cosa es por el Helicobacter pylori? Bueno, cuidado, no busquemos un cabeza de turco para explicar cualquier cosa. Extremar mucho las condiciones de erradicación, la exigencia, yo creo que sí, yo creo que no. Algunos pacientes puede hacerle gastroscopia, a lo mejor pues mira, tienes el Helicobacter, pero las biopsias aquí no dicen que haya inflamación, y se lo explico, digo, yo desde mi punto de vista, desde mi criterio clínico, no creo que sea necesario erradicarte el Helicobacter pylori, no tienes ningún pues a lo mejor van al médico de atención primaria con su gastroscopia, con su biopsia, pero si el médico dice, aquí dice la biopsia que tiene Helicobacter, habrá que erradicarlo. Digo, bueno, te lo va a decir el médico de cabecera, porque lo hacen mucho. Pero yo desde mi punto de vista veo más problemas erradicándolo que dejándolo estar. Pero oiga, es que tú haz lo que quieras, infórmate, haz lo que quieras. Muchas veces, el médico de cabecera, con exceso de celo, pues, toma los antibióticos, te los meto en la receta. Lo que haga cada uno es recabar información y saber si tiene utilidad o no tiene utilidad, si va a tener más beneficio que perjuicio. Ya está, y luego que cada cual actúe como quiera. Es informar, es saber que no es lo mismo la asociación, la presencia, la coexistencia de dos cosas, de la causalidad, la correlación. Que dos hechos se den juntos no quiere decir que haya que uno sea causa del otro. Como digo, al estar el Helicobacter tan ubicuamente distribuido,
claro, pues la gente encuentra ahí un filón tremendo para echarle la culpa de cualquier cosa. Y luego entra la psicosis, es que me puedo contagiar porque lo tiene mucha gente y tal. Pues sí, es que convivimos con él. Es que yo lo erradiqué, ¿y qué probabilidad tengo de volvérmelo a coger? Bueno, pues es universal. Lo que pasa es que si has modificado las condiciones en tu estómago después del tratamiento de manera que ese ambiente es hostil para que vuelva a anidar el Helicobacter, pues probablemente no lo vuelvas a tener. Algún día os contaré, pero ya no queda tiempo en esta clase, el estudio prospectivo que estábamos haciendo de el significado del Helicobacter pylori en el desarrollo del ser humano. Si los niños se infectan, cuándo se infectan, qué significado tiene, si hay que quitarlo o no, qué hay que esperar, en fin. Porque es muy bonito ver que el Helicobacter pylori probablemente está con nosotros una gran parte de nuestra vida. En algunos adultos se queda, en otros se va, y no en todos los que se queda le da ferrete o les va a dar problemas. Ese es en esencia el contenido de esta clase, que yo espero haya servido para aclarar a muchos eso de yo tengo un Helicobacter. Bueno, pues pondré en la descripción de este vídeo un enlace a algunas entradas del blog aquel censurado, donde digo exactamente esto mismo que os he resumido aquí en este vídeo.